Bien, entonces, ahora, quiero aumentar la dificultad, pero necesito que todos estén en este mismo nivel. Dime, ¿hasta ahí está claro? ¿Sabes cómo obtuve la inflación? ¿Sí? ¿Puedo entonces darle más? Porque tú me has demostrado que eres un salón Power, salón Aldair, salón del campeón de tutores. Ya, entonces vamos a aumentar la dificultad, ¿ya? Vamos a aumentar la dificultad. ¿Sabes cómo le vamos a llamar a partir de ahora a este grupo de productos que son más o menos cerca de unos 600 productos? ¿Sabe cómo le vamos a llamar? Correcto. Francisco, ¿puedes poner tu chat en público? Porque me estás mandando mensajes privados. Se llama ya los 8 grandes grupos de consumo. Los 8 grandes grupos de consumo, que la mayoría de ustedes lo conoce con la frase canasta familiar. Claro, pero en términos técnicos, ¿cómo se llama? Canasta familiar. Son cerca de 600. 8 grandes grupos, ¿ya? A ver, chicos, ahorita te voy a mostrar cómo es la canasta básica. Espérate un ratito nada más, por favor. Un rato. Bien, 8 grandes grupos. ¿Y solamente será comida? ¿Solamente serán alimentos? No, pues no solamente son alimentos. Estará el transporte, la salud, la vestimenta, la educación, el servicio de la mujer. Perfecto. ¿Y sabes cómo se llama cuando tú sacas el promedio ponderado de precios? Agárrate. Se llama IPC. ¿Alguien sabe qué significa IPC? No, UPC es una universidad. IPC es el índice de precios al consumidor. Correcto, es el índice de precios al consumidor. ¿Ok? Bien, otra vez, anota por favor. Índice de precios al consumidor. ¿Cómo podrías definir el índice de precios al consumidor? Defínelo. Sería el promedio ponderado de los precios de los 8 grandes grupos de consumo. Otra vez, ¿qué sería el índice, el IPC? El promedio ¿ya? El promedio ponderado de los precios de los 8 grandes grupos. Correcto, correcto. El promedio ponderado de los precios de los 8 grandes grupos de consumo. A ver, un favor. Paula nos ha hecho este comentario. A ver, me parece que Paulita acaba de entrar un ratito. A ver. Profe, ¿debe estar las 8 para que sea inflación?
A ver, ¿quién podría ayudar a Paula? ¿Nadie? Exacto, correcto. Lo que ocurre, mi estimada, ya, que se llama 8 grandes grupos de consumo. Pero como te darás cuenta, ya, hay, no todos suben de precio inmediatamente. Ya, exacto. Un segundo, chicos, tengo un pequeño problema acá. ¿Me das un minutito mientras terminas de copiar? Por favor, un minuto. Ya.
Chévere, gracias. Profesor, ¿el que saque el promedio ponderado sería el INEI? Sí. El que saque el promedio ponderado es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Claro, el que saca, ya, el que saque el promedio es el INEI, correcto. Claro, ya está. ¿Hasta ahí estamos? Ya, cierro, ¿ya? Ya lo copiaste. Ya, perfecto. Gracias, gracias Germán Rosa. Entonces, comenzamos con la primera, que sería la inflación. Entonces, la inflación, ¿cómo la define el Banco Central de Reserva? Que, como yo te dije, es la voz autorizada en la definición de muchos términos económicos. ¿Ya? Es la voz autorizada en muchos términos económicos. ¿Ya? La voz autorizada en muchos términos económicos. ¿Ok? A ver, leemos por favor. Aumento persistente del nivel general. Cuando dice nivel general, está hablando de un promedio de los precios de una economía. ¿Ok? Ya. ¿Y qué ocurre cuando se incrementan los precios? ¿Ya? ¿Qué ocurre cuando se incrementan los precios? Se pierde, como dice Emily, el valor adquisitivo. Claro, se pierde el valor adquisitivo. O sea, ya no puedes, claro, ya no se puede comprar. Bien, ahora se pierde el valor, la capacidad de compra. Acá me han escrito una frase aquí en el chat que por favor varios alumnos tienen ese mismo error. No te sientas mal, Reiner. Muchos alumnos tienen ese mismo error. Cuando tú dices devalúa, me estás diciendo que estás comparándola con el dólar. No usar la palabra devaluación cuando no estás comparando con el dólar. ¿Ok, Reiner? Y todos los que me están escuchando, la palabra devaluar solo se usa cuando comparas tu moneda con el dólar. ¿Ya? Solamente usarla ahí. Por lo tanto, si el dólar es muy caro, ahí dice Reiner, mi moneda se ha devaluado. En cambio, cuando tú quieres decir que tu dinero ya no compra y perdió el valor adquisitivo, disminuyó el poder adquisitivo, etcétera, etcétera. No sé si me dejo entender. Ya, cuando tú no vas a, cuando tu dinero, ya, no va,
cuando tu dinero no va a comprar, lo que antes compraba, se dice perdió el poder adquisitivo, perdió el valor adquisitivo. A ver, Luciana, perdió el valor adquisitivo o perdió el poder adquisitivo. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Listo. Entonces se podría decir que la moneda de 50 céntimos perdió su valor adquisitivo, o si no, Ingrid, perdió su poder adquisitivo. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Qué bonito. ¿Qué características tiene la inflación? A ver, vamos a leer atentamente. ¿Estamos? Listo. ¿La inflación qué vendría a ser? El aumento general de todas o casi todos los precios. Esto significa que si solo aumenta el precio del pollo, dime, ¿habrá inflación? No, correcto. Otro, la inflación no se refiere a precios altos, ¿ya? Sino a precios que aumentan, ¿ya? La inflación no se refiere a precios altos, sino a precios que aumentan. Ejemplo, ¿ya? Ejemplo, ¿qué pasa si tú vas a un país donde el kilo de arroz está a $10? ¿Puedes decir que hay inflación? Claro. ¿Por qué no? Pero no es porque sea un solo producto. Ya, Marcia, imagínate el kilo de arroz está a $10, el kilo de pollo está a $100, el pantalón está a $100. ¿Sería inflación? No. Porque puede ser que, Marcia, puede ser que esté $100 desde hace un año. ¿Me entiendes?
La inflación es cuando aumentan. Cuando aumentan, claro. Oye, la otra vez me estaban diciendo, profesor, salió usted que en China el kilo de plátano está a 10 euros. Y ya, pues, pero eso no es inflación. Yo no podría decir que es parte de una inflación, porque puede que sea 10 euros el kilo de plátano desde hace 10 años. ¿Me entiendes? La inflación es cuando aumentan, no porque los precios son altos. ¿Ok? Bien, y la última, la inflación se refiere a un aumento continuo. Si hoy sube y mañana baja, ¿tú crees que será inflación? No, ¿verdad? Por eso dime cuáles son los tiempos que uno habla para que haya inflación. ¿En qué época? ¿En qué tiempos? Claro, el tiempo. ¿Cómo es el tiempo? La inflación se mide mensual, se mide trimestral y anual. ¿Por qué no puede haber inflación diaria? ¿Por qué no puede haber inflación diaria? A ver, ¿quién? ¿Quién me dice por qué no puede haber una inflación de un día? No, pues, ¿por qué? Porque puede ser que al día siguiente baje. Claro. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando el precio del pollo sube? ¿Sí? Exacto. Entonces, Anderson, respóndeme esa pregunta. ¿Qué inflación sería la mejor? ¿La mensual, la trimestral o la anual? Claro, la inflación anual, correcto, muy bien. Continuamos. Te la presento, mírala, mírala bien. Esos son los 8 grandes grupos de consumo. ¿Ves?
¿Sí? A ver, ¿ves que solamente es alimentos? ¿Ves que solamente es alimentos? Ah, ¿cuántos son entonces? ¿Y cuántos son? A ver, cuéntanos. ¿Cuántos son? Ah, por eso le dicen los 8 grandes grupos de consumo. Por eso le dicen los 8 grandes grupos de consumo. Y ahí está su ponderación. Ahí está su ponderación. ¿Ya? Ahí está su ponderación. Ya. Claro. Veo que la salud está al último. ¿Por qué? A ver, dice que está al último. ¿Por qué? Cuidado y conservación de la salud, 4%. A ver, ¿quién me dice, Freli, por qué tiene razón ahí? Lo que pasa es que antes de la pandemia, Freli, tú contéstame como tu caso personal. Antes de la pandemia, los peruanos gastábamos en algún seguro médico, alcohol. ¿Los peruanos hacíamos eso? ¿Verdad? No hacíamos nada de eso en la pandemia. No hacíamos nada de eso en la pandemia. Por lo tanto, ¿ya? Eh, por lo tanto, ahí está pues la condición. Claro, ni iba al hospital. Claro. Bien, de ahí, de ese porcentaje que se saca, de ese porcentaje que se saca, el promedio. ¿Qué promedio? Ponderado, correcto, el promedio ponderado. Muy bien, el promedio ponderado. El IPC, correcto, el IPC. El IPC. ¿Y qué es el IPC? El índice de precios al consumidor. Muy bien, muy bien. ¿Sabes qué? Quería enseñarte algo. eh, Quería enseñarte, a ver, cómo se distingue
¿Cuándo eres pobre y cuándo no lo eres? Un ratito voy a entrar a internet para que tú veas, ¿ya? Una pregunta, ¿estás seguro de que eres pobre o no eres pobre? ¿Tú qué dices? A ver, vamos a ver, ¿ya? Ahí está. Vamos a leer esta partecita de acá. El INEI precisó que la línea de pobreza es el equivalente monetario al costo de una canasta de consumo de alimentos y no alimentos, que asciende a 360 soles por habitante. Entonces, la persona cuyo gasto mensual es 360 menor a eso, ¿qué es? ¿Considerada una persona? ¿Considerada una persona? Pobre, ¿no? Pero siempre y cuando es una familia, ¿no? Claro. Y hay otro grupo de personas que se llaman extremadamente pobres. Mira, te voy a mandar esto acá, ¿ya? Te lo voy a mandar a tu chat para que lo copies en tu cuaderno. Yo sé que tú siempre apuntas. Ahí va. Entonces, si una persona tiene ingresos inferiores a 360, entonces decimos que es una persona. ¿Mm? Claro, pobre, ¿correcto? 360, oye, qué bravo, ¿no? Tu papá gana más de 360, por eso no pueden considerar familia pobre. Ahora, ¿cuánto vale una canasta básica para el año 2020? 1.440. Pero ¿qué pasaría si es una persona, ya quítale de los 8 grupos? Exacto, 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 Anderson. Exacto, Anderson. Es la verdad. Es más, te voy a regalar esa página, ¿ya? A ver, si tienes a la mano el DNI de tu papá, la haces linda. Espérate, déjame entrar a la página, ¿ya? Qué raro. Siempre el Estado haciéndolo más difícil. Acá está. Ahí está. Ya. Aquí está. Esta era la página. Leslie, esta. Ya, esa es. Aquí lo que tienes que colocar es tu DNI. ¿Ya?
Obviamente, como tú eres menor de edad, si es menor de edad, no, pues, ¿no? Mayor de edad, ¿no? Y de ahí colocas el nombre. Y ahí vas a descubrir si estás en condición de pobreza o no. Claro, se supone que ese mayor es de edad, pues, Junior. Claro, ahí tú vas a aparecer como niño. Si quieren, alguien quiere entrar aquí, no hay problema, pero vamos a ver, hey, vamos a ver tu. Sí, mire, imagínate, Medellín. Claro, porque eres menor de edad, pues, hija. Claro, si quieres, entramos con tu DNI de algún mayor de edad del salón. Ah, voy a poner el DNI de Aldair, ¿ya? No, amigo. No, entonces, ya, ya. No, pues el mío no. ¿Estamos? Listo, ya está. ¿Ya chismearon ya? ¿Ya chismearon? Ya, listo. Pero también, ahora agárrate, también están los extremadamente pobres. Los extremadamente pobres. Ah, 191 mensual. Eso sí, está bravo, ¿no? Claro, ese sí está bravo. Me sale que tengo nietos, no sea gracioso, no sea gracioso. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les está pareciendo esa clasificación? Mira, acá hay con dibujitos. También hay con dibujitos. A ver, yo te voy a hacer una pregunta. Si una persona tiene un gasto menor a 360, entonces, un gasto menor a 360, ¿cómo sería calificado? ¿Pobre o extremadamente pobre? Bueno, acá vamos a cambiar las cantidades, ¿no? Porque acá está mal. Voy a cambiar las cantidades, ¿ya? ¿Cuánto eran las cantidades? Ayúdame. ¿Cuánto eran las cantidades? Ese cuadrito es antiguo, bueno. Eran 360 y acá era ¿cuánto? 191, ¿ya? Ya, a ver, entonces dime, si yo te digo que, caracho, me salió mal, espérate, no se ve, ya, pues, ahora sí. Si yo te digo que una persona tiene menos de 360 soles, ¿qué sería? ¿Mm? Claro, ¿cómo va a ser extremadamente pobre? Y si es menos de 191, exacto. Muy bien, continuamos. Continuamos. Ayúdame, por favor. Vamos ahora a la tasa de inflación.
¿Cómo se obtiene la tasa de inflación? ¿Cómo se obtiene la tasa de inflación? ¿Cómo se obtiene la tasa de inflación? Claro. Agarras el IPC, agarras el IPC, agarras el IPC, ¿ya? Y el IPC anterior, el IPC final menos el IPC anterior, entre el IPC anterior por 100. A ver, voy a hacer un ejercicio, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio. Imagínate que el IPC de marzo es 450 y el IPC de abril es 525. 525. Calcúlame la tasa de inflación, o sea, pi, de abril. Te doy un minuto. A ver. Un segundo. Vamos a sacarlo. El final, ¿cuál sería? 525, ¿sí o no? Menos el inicial sobre el inicial por 100. Excelente. Muy bien. Pero esa es una tasa de inflación mensual, trimestral o anual. Mensual, correcto. Bien, bien, perfecto. Ya saben hallar la tasa de inflación. ¿Por qué se llama tasa? ¿Mm? Excelente, excelente. Ya. Ahora, vamos a hacer uno anual, ¿te parece? Uno anual. Ya. Pero te lo voy a poner tranca, te lo voy a poner tranca. El IPC del 2016 es 4.231. El IPC del 2015 es 3.896.
Calcúlame la tasa de inflación del 2016. El T es el año del cálculo de la inflación. Cuidado, con calma, con calma. Miren lo que están haciendo, ¿ah? Claro, tienes que poner el porcentaje, pues, tienes que poner el porcentaje, ¿ya? 8,59%, ¿sí? Claro, ya, perfecto. Ahora entiendes, ¿quién me dice la tasa de inflación real del Perú del año 2020 o 2021? A ver, consíganse tasas y me las pegan en el chat. Qué bonito, qué bonito. ¿Ves? Poco a poco se están volviendo cada vez más economistas. ¿Tasa de qué? Dice Marcia. La tasa de tomar tu leche. La tasa de inflación, pues Marcia, mira la pantalla. Es lo que estamos calculando. Ya, ya, Marcia, no te preocupes. Sa, Marcia. Calcúlame y me la mandas, ¿ya? Del 2021, 4%. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. ¿Podrías ponerme la de 1990? ¿Qué opinas? 7,649%. Qué horrible, ¿no?
Y ahora te voy a enseñar cómo se llama, ¿ya? Ese tipo de inflaciones. ¿Cómo se llama ese tipo de inflaciones? Ahí te va. Se le llama cuando la tasa es menor al 10%, se le llama inflación moderada. Cuando la tasa es mayor del 10 y menor al 1000%, se le llama galopante. Y cuando es mayor al 1000%, se le llama hiper. Se le llama hiper. ¿Listo? Listo. Entonces, pregunta, en los últimos años nosotros hemos tenido tasas inferiores ¿a qué? ¿Ya? Inferiores al 10%. Por lo tanto, somos uno de los países, ¿ya? Somos uno de los países que tenemos la tasa más baja del mundo. Por eso, ese señor, sí, ese señor, ¿quién es el responsable de que la tasa de inflación sea la más baja? ¿Quién es el responsable de que la tasa de inflación sea la más baja? No. El INEI es el encargado de calcular cuánto es la tasa, pero no es el responsable de hacer que sea más baja. El BCR. El BCR, muy bien. Entonces, el BCR, ¿qué instrumentos usa para poder controlar la inflación y mantenerla tan baja? Claro, no emitir más soles y bajar la tasa de interés oficial. ¿Ok? No, Paula, no. La inflación se controla con tasa de interés.
Claro. No emitir billetes. A ver, ¿quién se acuerda de este principio? A ver, voy a ponerlo en la pantalla. ¿Quién se acuerda de este principio? ¿Ya? De acuerdo a la teoría cuantitativa, ¿qué ocurre cuando el BCR emite mucho dinero? Voy a poner por acá. ¿Ya? De acuerdo a la teoría cuantitativa, o sea, al famoso M, que es la masa monetaria. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de M la semana pasada? V, que es la velocidad del circulante, V, que es la velocidad del circulante, P, que es el nivel general de precios, y Q, que es el volumen de producción. Que es el volumen de producción. Entonces ahí tengo la masa monetaria, la velocidad del circulante, el nivel general de precios y el volumen de producción. Entonces, M por V es igual a P por Q. M por V es igual a P por Q. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cancelar, vamos a anular la V y la Q. ¿Cómo se cancela? Colocando una rayita arriba. Al colocar una rayita arriba, ya no van a ser variables, van a ser constantes. ¿Quiénes serían las únicas variables que quedaron entonces? M y P. Ya. Entonces, estas se encuentran en razón directa. Entonces, si M aumenta, la masa monetaria aumenta, aumenta P. ¿Pero qué significará que aumente P? Que hay inflación. O sea, si el gobierno fabrica demasiado dinero, va a haber una inflación. Y pregunta, ¿y si la masa monetaria cae? Si la masa monetaria cae, entonces habría una deflación, ¿correcto? Habría una deflación. O desinflación también le dicen. Copia, por favor. Me dices cuando ya está. ¿Listo?
Listo. Continuamos. Mira las inflaciones más altas del mundo. Mira las inflaciones más altas del mundo. ¿Qué país últimamente tuvo una inflación tan grande como Alemania después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué país ha tenido una inflación tan grande? Mismo Alemania, pero bueno, Alemania pasó por una Segunda Guerra Mundial. Claro, Venezuela ha superado los 3 millones porcentuales. Sí, ese es Venezuela. Pero lo que tú no sabes es que un país todavía sigue siendo el campeón mundial. Hungría, con 1,26 por 10 a la 16%. ¿Ok? Claro. Entonces tenemos un récord todavía de quién, ¿ah? De Hungría. ¿Sí? Continuamos. ¿Cuáles son las causas de la inflación? ¿Cuál crees tú que sean las causas de la inflación? A ver. La primera, por demanda. ¿Cómo sería una inflación por demanda? Cuando hay tanta emisión, tanta maquinita, tanta emisión de dinero, que al final, ¿qué crees? La gente compra y compra y compra y compra más. ¿Y qué va a tener que hacer? Las personas comienzan a subir los precios, correcto. Comienzan a subir de precio. Bien. Siguiente, otro. La inflación por costos, o también llamado por oferta. Cuando los insumos comienzan a subir de precio. Cuando los insumos comienzan a subir de precio. Entonces, si los insumos comienzan a subir de precio, ¿qué crees que pasa? ¿Mm? ¿Qué ocurre? También los vendedores comenzarán a subir. Ya, pero eso ya no se llama inflación por demanda. ¿Ya? Eso no se llama inflación por demanda. Eso es inflación por oferta. Claro, eso es inflación por oferta. O por costos, ¿no? O por costos. Listo. Siete, nueve, cuatro, cuatro.
Otra más es la inflación por expectativas. ¿Cómo es eso de por expectativas? ¿Cómo es eso de por expectativas? Cuando las personas creen que va a ocurrir un futuro terrible, un futuro económico terrible, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Claro, van a comprar más justamente por eso, por el miedo, ¿no? El miedo. Seguimos. La siguiente sería la inflación importada y la inflación estructural. La inflación importada y la inflación estructural. ¿Cómo funcionaría eso? A ver. La importada, ¿cuándo? Cuando los productos en otros países se vuelven más caros. Exacto. En el Perú obviamente absorben esa inflación. Y la estructural igual, ¿no? Claro, la estructural de la misma manera. Muy bien, pero más que todo es por las migraciones que ocurren del campo a la ciudad. Cuando hay migraciones del campo a la ciudad, ¿qué pasa? Cuando hay migraciones del campo a la ciudad, la población en la sierra queda desabastecida, no hay, digamos, productos agrícolas, no hay producción agrícola, comienza la escasez. ¿Y qué ocurre cuando comienza la escasez? ¿Qué ocurre cuando comienza la escasez? Los precios comienzan a subir. Los precios comienzan a subir. Correcto, los precios comienzan a subir. Muy bien, seguimos. Aquí tengo otras palabritas relacionadas a la inflación. Tengo la famosa deflación. Ya sabemos qué es la disminución general y persistente del nivel de precios. Tengo también lo que es la reflación, la inflación artificial provocada por el Estado. La estanflación. La estanflación es lo que tuvo el Perú en la década de los 80. Fue bien triste, ¿no? Porque cuando tú hablas de estanflación, estás sumando recesión más inflación. O sea, no solamente el país está en una pobreza debido al desempleo, sino también, muy aparte del desempleo, ¿qué crees que hay? Inflación. Claro. Por ejemplo, te voy a contar que el 2020, de los últimos 30 años, fue el año que tuvimos mayor desempleo y mayor recesión. Pero pregunta, ¿no lo sentimos? O bueno, la gran mayoría no lo sintió. ¿Por qué? Porque los precios eran muy bajos. Claro, porque fue el 2020, hubo pandemia y todo, pero los precios eran bajos.
Teníamos una de las economías más bajas. Es más, el 2020, año de la pandemia, Julio Velarde gana el premio por ser el mejor banquero central de las Américas, 2020, de toda América. ¿Y ese premio por qué se gana? ¿Ese premio cuándo se gana? Se gana cuando has controlado la inflación a nivel de todo un continente. ¿Ya? Por eso es que la pandemia no nos afectó tanto. En cambio, en la época de Alan, su primer gobierno, ¿por qué una recesión, un desempleo de la misma manera que la pandemia? Porque si nos sepultó. Porque no solamente había recesión, o sea, caída del PBI, sino también que había. ¿Qué había? Hiperinflación. Hiperinflación. Seguimos. Y la depresión sería la recesión más la deflación. ¿Estamos? Otro. Estas son inflaciones ya un poco más, digamos, más técnicas, ¿no? La inflación subyacente, cuando no cuentas con la inflación de los productos fluctuantes. La inflación embalsada, cuando la inflación es menor debido a la intervención del gobierno. Y la inflación target. La inflación target, que es la famosa meta inflacionaria, ¿no? Mínimo 1, máximo 3. Julio Velarde tiene esa consigna, ¿no? Esa meta. Dice, ¿no? Mínimo 1, máximo 3. ¿Qué consecuencias trae la inflación? La disminución del salario real, lo que puedes comprar, el aumento de las ganancias, para los especuladores lo que hace el mercado negro, la desigual distribución del ingreso, la dolarización, el beneficio del deudor, el que debe, la pasa recontra chévere, menor ahorro, menor inversión, fuga de capitales, se van del país, etc. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Disminuir la masa monetaria, dejar de emitir dinero, aumentar más producción, dejar de ser tan gastador, eliminar el déficit fiscal, cambiar las expectativas de los agentes económicos. Hay una curva que existía hace mucho tiempo llamada curva de Phillips, ya nadie cree esa curva, pero antes se entendía que mientras más desempleo había menos inflación. Y si había menos desempleo, había inflación. Bueno, eso es antes que existiera Alan García, ¿no? Claro, porque con Alan García y también los norteamericanos lo pasaron en la década de los 70, ya existieron las dos cosas a la vez y ya no tenía esa figura. Claro, más bien cambió y ahora es así, ¿no? Claro, a más desempleo, más inflación. Bueno, eso es todo, chicos. Ha sido un placer estar contigo y te voy a dictar la clave. A ver, por favor, ayúdame. ¿Quién vota las claves al final? 1, beso. 2, casa. 1, beso. 2, casa. 3, avión. 4, casa. 5, dedo. 6, beso. 7, casa. 8, dedo. 9, avión. 10, casa,
11 avión, 12 avión, 13 beso, 14 dedo y 15 avión. Gracias, Marcia. Excelente. Gracias, Marcia. Muy bien, lo dejo con mi estimado Aldair. Muchas gracias.